Buenas amigos y bienvenidos al top de los 7 próximos juegos de simulación que estaremos disfrutando en este año y muy seguramente en el próximo año. Este es un top en el que nombro juegos que están en fase de desarrollo y así estés informado de lo próximo que viene para esta categoría de juegos móviles. La mayoría de estos juegos no tienen fecha de lanzamiento y esto pues lo aclaro de inmediato porque muy seguramente me lo van a preguntar, y desde ya les digo pues que hoy en día ni siquiera los desarrolladores de juegos se atreven a dar fecha, ya que en el mundo de desarrollo de juegos ninguna fecha es segura y todo puede cambiar. También te aclaro de inmediato que la posición de los juegos no determina si es mejor o peor. Todos estos juegos están en fase de desarrollo y es simplemente un top para que sepas todo lo que viene. Y sin más que decir, vamos con el primer juego que te daré a conocer que está en desarrollo para el mundo de simulación móvil, chicos. Hablamos de la conducción. Bien, el primero que te doy a conocer es Project Truck Simulator, un videojuego desarrollado por Dark Horse Studio, un pequeño grupo de jóvenes que apuestan por el mundo de la simulación en móviles. Este es un juego cual se centra más que nada en traer una experiencia de simulación más inmersiva, dejando de lado los gráficos de última generación, pero claro, no significa que se verá feo. Pero déjame contarte un poco más de este juego, y es que está pensado para ser, atentos a esto, multijugador. Algo que es pedido mucho por la comunidad, y también contará con todo tipo de camiones como americanos y europeos, también brasileños y demás modelos concurridos muy frecuentemente en Latinoamérica, porque atento, este juego se va a centrar más que nada en un ambiente latinoamericano porque pues los desarrolladores son latinos, ¿vale? Este juego ofrecerá también un gran mapa con rutas desafiantes, amigos, que la verdad va a estar bastante increíble. El desarrollador principal de este juego pues la verdad sabe lo que a la gente le gusta, y estoy muy seguro que nos van a ofrecer muy buenas rutas mortales y bastante extremas que nos van a dar muchísimas horas de conducción, chicos. Entre otras cosas más que seguramente serán de tu total agrado. Hasta el momento no se sabe cuándo saldrá, pero uno de los desarrolladores principales ha comentado en la comunidad que muy probablemente a mediados de este año 2024 estemos recibiendo una beta para probar el juego antes de su lanzamiento completo. Si quieres saber más de este juego, quédate pendiente al canal porque estaré trayendo más información y por supuesto gameplays cuando tengamos esa prueba. Y el siguiente juego que te doy a conocer es el Legend Truck Simulator, un juego desarrollado por Gold Software. Hace poco me enteré del desarrollo de este juego, y es que será un juego de camiones europeos muy similares a lo que ya todos conocemos. La verdad es que no hay mucho que decir sobre este juego, más que los desarrolladores están de vacaciones y que cuando regresen nos compartirán información de posibles fechas de lanzamiento, así que quédense pendientes del canal. No tengo más nada que contar de este videojuego, chicos, ya que lo que han mostrado hasta el momento pues es simplemente capturas del desarrollo del juego y no han soltado información como características específicas del juego que lo hagan destacarse sobre los demás juegos que ya existen hasta el momento. El próximo juego que te voy a dar a conocer va a ser un juego bastante sonado en la comunidad, y es que está desarrollado por una compañía que ya todos conocemos. Hablamos de un nuevo juego desarrollado por Dual Carbon, amigos. Así es, amigos, los creadores del fracasado juego Universal Truck Simulator, que Interactive 360 intenta revivir, están creando un nuevo juego que ellos destacan que será mucho mejor en todo comparado con su sucesor, el Universal Truck Simulator. Hasta el momento solo hemos visto una captura de pantalla del juego en desarrollo y se ve demasiado hermoso para ser reales, tengo que decir, pero por supuesto que debemos tener fe en que esta vez Dual Carbon sí sabrá cómo sacar adelante este nuevo juego. Y claro, no hay fecha de lanzamiento, no se sabe nada de si van a lanzar betas o algo así, pero sí se sabe que el juego será gratis y además está pensado para ser multijugador y que contará con camiones americanos. Atentos a esto porque se vieron marcas realistas por allí, no sabemos si las vaya a traer de verdad, pero el juego, lo que mostraron, el único pantallazo que hemos visto, pinta increíble, chicos, y sin duda alguna tienen que estar pendientes del canal para estar bien informados de este nuevo juego que desarrolla Dual Carbon, chicos. Próximo juego en desarrollo, les cuento que están desarrollando Truck Simulator Highway. Esto lo está desarrollando Xerox Software, un videojuego que a muchas personas les ha llamado la atención su desarrollo, y es que los creadores nos han mostrado estas capturas de pantalla en donde se puede ver un juego que podría superar muy fácilmente al tan reconocido juego Trucker of Europa 3. Sí, amigos, y esto no lo digo yo, lo dice la mayoría de personas que ya saben de este juego. El nivel de detalle y calidad en la que se muestra el contenido
que tendrá el juego, claro, simplemente hace pensar que los días para todo E3 están contados, amigos míos. Pero bueno, no te emociones y antes que me lo digas, yo lo diré primero. Sí, amigos, todo lo que han visto ustedes y hemos visto hasta el momento, pues son capturas de Blender, o sea, no es nada que esté en celulares ni gameplays. Y ya saben pues que en la computadora todo se ve hermoso, todo se ve bonito. Pero cuando llega a celulares, claro está que hay que quitar la mayor cantidad de calidad para poder que nuestras manos no se quemen y el celular no explote. Pero claro, realmente se ve muy atractivo. En este juego no solo contaremos con camiones, sino que vamos a conducir autos y hasta vehículos tipo vans. Y también tendremos un hogar donde vamos a poder interactuar, posiblemente, claro, como lo hacemos en el Truck Simulator Pro 3, chicos. Sin duda alguna este videojuego hay que prestarle atención, ya que su desarrollo se está viendo bastante bueno, chicos, en cuanto a calidad y contenido. Ahora te cuento un poco del próximo juego que te informo. Es el Truck and Logistics Simulator. Chicos, se trata de un juego que existe actualmente en computadora, pero que tendrá una versión para móviles y estará llegando muy posiblemente a finales de este año. Y aquí contaremos con un ambiente de juego muy adictivo, ya que no solo tendremos que conducir pues camiones, sino que también todo tipo de vehículos utilizados en la logística de una empresa. También vamos a realizar misiones como montar un vehículo tipo plataforma o subir cajas a una furgoneta y muchísimas más labores que se hacen día a día en una empresa de logística. Este juego nos va a ofrecer un multijugador para que las horas de juego sean junto a tu mejor amigo y así poder pues levantar un imperio logístico con más y más vehículos. Todo esto está en un mundo abierto enorme lleno de paisajes y ciudades increíbles. Solo queda pues esperar cuando este juego esté listo y ojalá sea este año, pues ya que el juego ha sido retrasado en varias ocasiones. Y bueno, por supuesto hay que esperar a que nos den más información y claro, va a valer la pena que esperemos tanto. Y yo te lo puedo asegurar, es que ese juego es increíble en PC. Siguiente juego, chicos, vamos a hablar un poco del Off-Road Adventure, o bueno, un nuevo juego Off-Road que todavía no tiene un nombre muy en claro. Está desarrollado por Bad Pixel Games, una desarrolladora que tiene bastante potencial y bueno, posiblemente el juego del 2024 para celulares. Y esto lo digo porque se trata de un juego off-road de camiones y autos en general, pero no como lo que ya tenemos existente, sino que hablamos de un juego ambientado en un SnowRunner. Así es, amigos, acá contaremos con distintos escenarios como pantanos, nieve, ríos, bosques y muchísimo más, los cuales deberemos atravesar llevando cargas en camiones americanos o en autos todoterreno de distintos modelos comúnmente conocidos, chicos. Todo esto lo haremos mientras disfrutamos de una calidad gráfica muy elevada, con texturas y modelos 3D muy bien trabajados, árboles realistas y además una iluminación de juego muy realista. Destaco mucho su apartado gráfico porque este juego lo está desarrollando pues una persona que apenas tiene 2 juegos en la Play Store, pero son muy increíbles, Y amigos, este juego va a contar con multijugador, amigos. Sí, así lo ha confirmado el desarrollador de este videojuego. Así como lo escucharon, chicos, un multijugador off-road mundo abierto en móviles, eso la verdad es que va a estar increíble. Hasta el momento, claro, no sabemos fechas de lanzamiento o si va a tener beta, pero sí sabemos que el desarrollo de este juego está en su mejor momento y que será un juego que por supuesto vamos a viciarlo en este canal, ya que contaremos con muchas actividades que hacer y eso es algo que atrae muchísimo público, chicos. Bueno, chicos, y ahora vamos a subir un poco más la adrenalina, ya que vamos a meternos en juegos que son de alta velocidad. Vamos a hablar de un poco de Racing Master, un videojuego de carreras, el cual está siendo desarrollado por NetEase. Y bueno, no se sabe mucho de este juego últimamente porque tuvo unas betas, pero últimamente anda muy silencioso, no sabemos qué ha pesado. Pero te cuento un poco de este juego, chicos. El juego con los mejores gráficos de última generación, hechos con Unreal Engine, está cada vez más cerca de salir, esto lo digo yo, no lo sé exactamente. Hablamos de un juego de carreras en circuitos cerrados con variedad de autos lujosos y superdeportivos. Y ojo con esto, tendrán marcas oficiales, chicos, y son modelados altamente detallados, tanto por fuera como por dentro, porque sí, hay interior. En este juego vamos a competir en fabulosos escenarios que nos darán la sensación de estar conduciendo en un Forza Horizon 5. La verdad es que se ven bastante increíbles los gráficos. El sistema de jugabilidad ya lo he podido probar porque he probado sus betas anteriores, betas cerradas, y déjenme decirles que pues han hecho una auténtica maravilla con este juego.
El juego cuenta con un modo historia que iremos desarrollando a medida que avanzamos, y mientras eso pues claro podemos modificar nuestro auto con body kits, pintura y muchísimas cosas que le podemos poner a nuestro auto. Sin duda alguna este juego será una verdadera joya, pero que muy seguramente los dispositivos más potentes del mercado podrán disfrutar en su máximo esplendor, ya que pues en sus betas los requisitos mínimos para celulares pues eran bastante exigentes. De todas formas puedes ir rezando para que logren una optimización más potente con el pasar del tiempo y pues claro lo puedas disfrutar. Seguimos con el mismo rubro, chicos, carreras, mundo abierto. Ahora vamos a hablar un poco de el Car Driving Simulator. Este juego está ofrecido por OBLX, chicos, y bueno, déjeme decirle que este juego de autos mundo abierto cuenta con gráficos de nueva generación, sonidos bastante envolventes y un contenido muy entretenido. Es un juego que apuesta por posicionarse entre los mejores juegos del género de la conducción de autos deportivos o callejeros en celulares. Contaremos con distintos paisajes y ciudades, así como también variedad de autos que van desde los más populares en la vida cotidiana hasta autos superdeportivos de última generación. Contaremos por supuesto con un multijugador y variedad de personalización para nuestro auto, chicos. Así como también, claro, muchas misiones por completar. Y bueno, hay mucho contenido en este juego que sé que les va a gustar muchísimo a ustedes. No sabemos pues cuándo puede salir este juego, pero ya hemos visto que el proyecto está muy avanzado y nos muestran trailers de lo que vamos a disfrutar. Y eso lo están viendo de fondo, claro. Lo que me hace pensar es que será un juego que viene a competir con los más galardonados de este género, ya lo he dicho. De todas formas hay que esperar porque recordemos que está siendo desarrollado por OBLX, quien claro en varias o todas máximas ocasiones nos ha defraudado mucho en su aspecto gráfico y de jugabilidad también. Pero de todas formas tienen un juego que claro no nos defraudó ni un pelín, y la verdad espero que este nuevo juego salga increíble. Y bien, chicos, ahí lo tienen, 7 juegos que están en desarrollo para este año o el próximo año 2025, que la verdad pintan increíble. Yo por supuesto que les voy a estar trayendo más información de cada uno de estos juegos en este canal a medida que se desarrollan, chicos. Espero que les haya gustado, quiero que ahora en los comentarios me digan cuál les gustó, cuál están esperando con más ansias, y también que compartan este video para que todo el mundo se entere lo que vienen, las joyitas que vienen, chicos. Estos son los mejores juegos que están en desarrollo, así que nos vemos en la próxima. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao.